Hola a todos, hola a todas, ¿cómo están? Gracias por estar viendo este video de material industrial. Cambiamos la forma de ver la ingeniería. Y hoy día nuevamente vamos a hacer un video de programación lineal y vamos a pasar directamente a ello. Bueno, el problema nos habla de una fábrica que se llama la Protrac Inc., ¿ya? Protrac Inc., perdón, que fabrica dos tipos de productos químicos, ¿cierto? Que es el producto E y el producto F, ¿ya? El producto E y el producto F. Después nos dice cuya utilidad neta, ojo ahí, cuya utilidad neta es de 5.000 y 4.000, pongámosle dólares para un poco homogeneizar las unidades de medida, por tonelada. Dice, ambas pasan por operaciones de dos departamentos de producción, el que tiene una disponibilidad limitada. Ojo ahí, limitada. Dice, el departamento A dispone de 150 horas mensuales y para este departamento E utiliza 10 horas y F utiliza 15 horas. Después nos dice que hay un segundo departamento que en este caso es el departamento B. El departamento B tiene una disponibilidad de 160 horas al mes y una tonelada de E precisa de 20 horas y una tonelada de F precisa de 10 horas para su producción. Después nos dicen que se necesitan horas de verificación, ¿ya? Y las horas de verificación de este caso, ¿cierto? Son 135 horas en total, pero no en total, perdón, son 135 horas al menos. Y este dato, chiquillos, es sumamente importante, ¿ya? Aquí nos dice que el producto E necesita de 30 horas de verificación y el producto F de 10 horas de verificación. ¿Ya? Después nos dicen que la alta gerencia de esta empresa ha decretado que es necesario producir al menos una tonelada de F por cada 3 de E. ¿Ya? Esta es una razón que vamos a ver más un poco cuando pasemos al Excel, ¿cierto? Cómo se calcula, ¿ya? Pero vamos a dejarle aquí marcadita igual, una tonelada de F por cada 3 de E. Después dice que un cliente ha solicitado 5 toneladas cualquiera sea su tipo. ¿Ya? 5 toneladas cualquiera sea su tipo. Y aquí hay una parte importante que nosotros no mencionamos con anterioridad, ya que es para que se optimice un problema, ¿cierto? Siempre va a existir una condición general, y esa condición general se llama la condición de no negatividad, ya que aquí aparece como evidente, ¿cierto? Que resulta ser evidente, como dice aquí, que no pueden producirse cantidades negativas de E ni de F. O sea, no pueden. Después nos dice el problema que trataremos de decidir para el próximo mes las cantidades que debemos de producir para maximizar la utilidad. ¿Ya? Así que eso, vamos a pasar ahora a nuestro Excel para poder desarrollarlo ahí. Ya, bien, ahora pasamos un poco a lo que es nuestra plantilla Excel, ¿ya? Que es donde estamos desarrollando todo nuestro problema de optimización, ¿ya? Y luego lo vamos a resolver en el Lingo. Bien, decíamos que la Protrac Inc. fabrica dos tipos de productos que van a ser ahora nuestros productos variables, ¿cierto? El producto E y el producto F. Yo les he enseñado, o sea, les enseñé en el video anterior, y en este también, a pasar toda la información que tenemos en el problema a tablas, ¿ya? Porque las tablas es donde vamos a visualizar un poco la información. Y ahí vamos a ir por partes. Nos dice primero que todo que la utilidad neta, ojo ahí, por tonelada, es de 5.000 dólares, pongámosle, para E y 4.000 dólares para F, ¿ya? Después nos dicen, ambos pasan por operaciones de dos departamentos de producción, ¿ya? El primero es el departamento A, que dice que tiene una disponibilidad total, aquí le vamos a poner totales, para irnos guiando, ¿cierto? Vamos a ir construyendo la tablita al momento que la vamos haciendo, o sea, no es una cosa que aparezca hecha de la nada, sino que se va construyendo al momento. Ya el departamento A me dice que dispone de 150 horas mensuales. Eso quiere decir que no se puede utilizar más horas que eso, ¿cierto? Y cada tonelada de E utiliza 10 horas de este departamento y cada tonelada de F utiliza 15 horas para este departamento. Luego está el departamento B, porque recordemos que eran dos departamentos, ¿ya? El departamento B dice que utiliza
tiene un total de 160 horas por mes, y me dice que cada tonelada de E precisa de 20 horas en el departamento B, y cada tonelada de F precisa de 10 horas. Perfecto. Estamos listos más o menos ahí con esta primera parte de la tabla. Después nos dicen que hay un espacio de verificación, ¿ya? Y que dice que se deberán utilizar al menos 135 horas de verificación en el próximo mes, ¿ya? Así que eso ¿qué es lo que no quiere decir? Que entre E y F, la suma de las horas de verificación, ¿cierto? Tiene que ser 135. Vamos a colocar acá arriba verificación, ¿ya? ¿Cuánto hubo? Dice, el producto E precisa de 30 horas para su verificación y el producto F precisa de 10 horas para su verificación, ¿ya? Con eso tenemos más o menos todo listo, lo esencial de la tabla, de lo que nos va diciendo el problema, ¿ya? Así que al final yo coloco las variables, que vendrían a ser, ¿cierto?, los datos que nosotros esperamos obtener desde el solver. Ahora vamos a dejar la tablita bien un poco ordenada, ¿cierto? Una forma media arcaica de hacerlo, pero sirve igual. Sirve y funciona, que eso es lo importante. Después, un paso súper importante es definir las variables, ¿ya? En el video anterior, perdón, las variables nos las daban definidas, pero en este caso tenemos que definirlas. La variable E, porque ya la conocimos así en esta parte, ¿cierto? La variable E va a ser la cantidad de toneladas vamos a definirlo así como la cantidad de toneladas a producir del químico E. Y después vamos a colocar lo mismo, pero para el F. F, ¿cierto? Vendría a ser la cantidad de toneladas a producir del químico F. Súper intuitivo, súper normal. Entonces, ¿qué es lo que nosotros nos dicen? Que debemos de maximizar la utilidad global. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer ahora? El segundo paso, ¿cierto? Después de, bueno, el tercer paso en realidad, que es la construcción de la tabla, ¿cierto? Construcción de tabla. Después nos vendría definir las variables, aunque es importante primero definir las variables y luego construir la tabla. Yo lo hice al revés porque tengo un poco más de práctica, pero ustedes pueden ir viendo cómo hacerlo. ¿Ya? Y después de definir las variables, nosotros vamos a crear nuestra función objetivo. Creación de la función objetivo. La función objetivo en este caso debe ser una función de maximización, ¿ya? Porque eso es lo que nos están pidiendo, maximizar la utilidad global. Y nuestra función la vamos a llamar Z, ¿ya? Maximizamos Z. ¿Cómo maximizamos Z? ¿Cierto? ¿O qué es lo que tenemos que hacer para ello? Tenemos que utilizar, bueno, yo les digo, usamos Excel porque Excel nos provee una serie de funciones previamente programadas, entonces no tenemos que hacer mucho. ¿Qué es lo que hacemos? En este caso nosotros vamos a utilizar la función suma producto. ¿Lo podríamos hacer de manera, digamos, variable por variable? Sí, pero hay casos en que las variables son tantas, ¿cierto?, que es mejor acostumbrarnos desde siempre a utilizar las funciones que Excel nos provee. Evidentemente de momento va a dar 0 porque todavía no colocamos nuestros resultados en el solver. Y un cuarto paso sumamente importante y necesario, o sea, no se puede no hacer este paso, es imposible no hacerse, es la restricción. Más bien le vamos a poner restricciones porque aquí en este problema, y en la mayoría de los problemas, y en la vida real, las restricciones son demasiadas, ¿ya? Bien, vamos a partir entonces, lo primero que nos dicen, ¿cierto?, es que cada departamento tiene una hora, o sea, tenemos 2 departamentos, ¿cierto? Y que el departamento A dispone de unas 150 horas mensuales y el departamento B de 160. ¿Qué nos está diciendo aquí? Nos está diciendo que no se puede utilizar más que 150 y 160 en cada departamento de manera respectiva. Entonces, siempre tiene que ser menor, la variable que se vaya a utilizar va a ser menor o igual a esa cantidad, ¿ya? ¿Qué va acá? ¿Qué tiene que ser menor que 150? La cantidad de horas que yo utilice del departamento A. ¿Cómo lo calculo? Multiplicando la cantidad de variables, digamos, supongamos que vamos a producir 3 toneladas de E y 2 de F, por ejemplo. Entonces le vamos a calcular 3 toneladas por 10 más 2 por 15. ¿Por qué? Porque estas 10 y 15 y estas 20 y 10 también, análogo, son 20, dice, cada tonelada de E precisa de 20 horas, ¿cierto? Cada tonelada de E precisa de 10 horas. Es decir, esto es por tonelada. Entonces vamos a hacerlo nuevamente
para acostumbrarnos a utilizar las funciones de Excel, la suma producto de las horas que tardamos en cada departamento por la variable. Y lo mismo, análogo para acá, suma producto de las horas que tardamos en B, punto, coma, las variables. Bien, tenemos listos esas dos restricciones. Después nos dicen que pasan por un departamento de verificación, en el cual dice se deberán utilizar al menos 135 horas de verificación. ¿Qué nos están queriendo decir en eso? Es que tiene que ser igual o superior a 135 horas. Por lo tanto, tiene que ser mayor o igual a un total de 135 horas. ¿Qué cosa? Las horas de verificación por variable. ¿Ya? Así que lo vamos a calcular exactamente de la misma forma que lo calculamos anteriormente con la función suma producto, que ya conocemos como cuál es la operación que hace in situ. Ahí tenemos tres variables importantes. Tres variables, las tres primeras restricciones, perdón. Ya. Ahora la cuarta restricción, perdón, la cuarta restricción que nosotros no pusimos aquí en nuestra tabla, y es porque es un poco más compleja de poner. Nos dice que la alta gerencia ha decretado que es necesario producir al menos 1 tonelada de F por cada 3 toneladas de E. ¿Ya? Estas son, como se los dije anteriormente, son razones. Entonces nos están diciendo que tenemos que producir una por cada 3. Una por cada 3. ¿Qué cosa? Tenemos que producir al menos una de cada 3 toneladas de F. Una por cada 3. Una tonelada de F por cada 3 de E. Eso es lo que nos está diciendo, eso es lo que nos está entregando como dato cierto el problema. Al menos tenemos que producir 1 tonelada de F por cada 3 de E. Y esa función se arma de esta manera. Ahora, yo puedo despejar esta función para los dos lados, y para ambos lados y para ambas ocasiones me va a resultar igual, ¿ya? Yo lo voy a trasladar hacia un lado donde se vea más bonito, que va a ser hacia el lado donde nos va a dar positivo. Ustedes pueden probar, ¿cierto? Si es que les da hacia el otro lado, y en teoría, bueno, debiese darle. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Despejando, llegamos a la que 3F menos E tiene que ser mayor o igual a 0. Perdón, se salió ahí. Mayor o igual a 0. A esa función es la que nosotros llegamos, ¿cierto? ¿Qué nos están diciendo? 3 veces la producción de F menos la producción de un E tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Ya? Entonces lo vamos a colocar aquí como otra restricción, que sería 3 por F, acordémonos que F es esta variable, menos E, que es esta variable. Y eso tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Ya? Y después existe otra variable que no nos podemos olvidar. Y es que nos dice que un cliente ha solicitado 5 toneladas, cualquiera sea su tipo. ¿Ya? Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Es que decimos que se debe producir al menos, por lo bajo, 5 unidades. De cualquiera, de A o de B. O sea, de E o de F. De cualquiera. Pero 5 unidades al menos. Entonces tengo que producir 5 unidades o más. Entonces, las variables tienen que ser mayores o iguales que 5. Como nos dice que le da lo mismo de cualquiera. Entonces nosotros vamos a hacer que la suma de ambos sea mayor o igual a 5. Entonces, teniendo todas estas restricciones, ¿cierto? Ya colocamos todas nuestras restricciones en nuestro Excel. Vamos a pasar directamente al solver para poder resolverlo. Vamos a datos, ¿cierto? Solver, ya explicamos la vez pasada cómo colocarlo si es que no lo teníamos. Y, ¿cierto? Nos ubicamos, ya, nuestro objetivo, ¿cierto? Va a ser donde está nuestra función objetivo, acá. Nos dice si es que queremos maximizar o minimizar, y evidentemente nosotros queremos maximizar, perdón, la utilidad. ¿Ya? Y las variables son estas de acá, que nosotros ya las conocemos como variables. Y acá nos dice sujeto a las restricciones, entonces vamos a agregar restricciones. Vamos a agregar estas dos. Podemos hacerlo así porque están juntas, ¿cierto? Y tienen el mismo signo que vemos aquí. ¿Ya? Tiene que ser menor o igual a estas dos. Y ojo que aquí hay un error, ¿eh? Pero lo podemos arreglar, luego lo arreglamos. Esa tiene que ser mayor o igual a esta, la agregamos, y estas dos, como están juntas, igual vamos a hacer lo mismo. Mayor o igual que estas dos. Y aceptar.
cambiamos nuestro método de resolución a Simplex LP y resolvemos y aceptamos. Este no es el resultado oficial porque aquí me equivoqué. Y aquí tendría que ir 160 porque es la restricción del departamento E. Así que vamos a ganarnos aquí, vamos a ir nuevamente al solver y vamos a resolver al tiro para que se actualice la solución. Y la solución, ¿cierto?, es la que nos tiene que dar. ¿Cómo se maximizan las ganancias? Bueno, se maximizan las ganancias llegando a un total de $50.500 de ganancia, ¿cierto? ¿Produciendo qué? Produciendo 4,5 toneladas de E y 7 toneladas de F. De esta forma nosotros podemos maximizar la utilidad, ¿cierto?, que produce, que podemos producir, la máxima, ¿ya? Ahora vamos a pasar al Lingo, donde ya vimos la clase pasada, o el video pasado, perdón, que nosotros tenemos que ingresar solo la función y las restricciones, ¿ya? Es importante eso, o sea, estas cosas que yo hice aquí en el Excel, o sea, no es necesario que se hagan, ¿ya? Tú la puedes hacer en tu cuaderno y pasarlo directo al Lingo, y el Lingo funciona igual que el solver del Excel, ¿ya? Así que vamos a pasar ahora al Lingo. Muy bien, muy bien. Ahora pasamos al Lingo, ¿cierto? Que es donde vamos a resolverlo, donde colocamos inmediatamente, lo primero que nosotros colocamos en el Lingo es nuestra función objetivo. En nuestra función objetivo, 2 puntos y punto y coma, ¿cierto? Para cerrar. Nuestra función objetivo de nuevo es de maximizar y vamos a maximizar, ¿cierto?, las entradas. Y dijimos que cada uno de E, digamos cada tonelada de E valía 5.000 más 4.000 cada una de F. Ahí sí, ¿ya? Y ahora vamos a pasar punto y coma. No nos podemos olvidar de las puntos y coma al final. Súper intuitivo, al igual que la mayoría de los programadores, ¿ya? Y ahora vamos a agregar las restricciones, ¿cierto? Y las restricciones serían: la primera es 10 horas de E en el departamento, digamos, de E en el departamento A, más 15 horas de F, también en el departamento A, tienen que ser menores o iguales a 160 porque es la capacidad máxima de este departamento. Análogo, ¿cierto? 150, perdón. Análogo, lo mismo, exactamente lo mismo, ¿cierto? Pero con datos distintos para el departamento B. Son 20 de E por 10 de F. Ahora sí tiene que ser menor o igual a 160. Ahora, lo que nos viene a las horas de verificación, 30 por F más, me parece que eran 10 por, perdón, 30 por E más 10 por F. Y eso tiene que ser mayor o igual a 135. Punto y coma. Ahora nos viene la restricción que nosotros planteamos, que nos demoramos un poquito en plantear la vez pasada. Y aquí la vamos a hacer al revés para que veamos que nos da lo mismo. En este caso sería E-3F, ¿cierto? Despejando hacia el otro lado. E-3F tendría que ser menor o igual, ¿cierto? Sí, E-3F tendría que ser menor o igual que 0. Menor o igual que 0, punto y coma, ¿cierto? Ahí para estar más o menos seguros, bueno, ahí ustedes lo comprueban, ¿cierto? Pero según yo así debiese ser, ¿ya? Recuerden que esta restricción es la de la razón que nosotros calculamos la vez pasada y que dijimos, bueno, vamos a pasarla para un lado y en el Lingo la pasamos para el otro, así que aquí la pasamos para el otro. Y por último nos dice que al menos, ¿cierto?, deben producir 5 porque un cliente quiere 5, de cualquiera sea su tipo. Y estamos listos para irnos al blanco, ¿cierto? Que es este que está acá, y resolver. Y en efecto, ¿cierto? Llegamos al mismo resultado, que es el óptimo global, y que nos está diciendo que el objetivo se alcanza a $50.500. ¿Qué nos dice más en específico, ¿cierto? Nos dice que para lograr el objetivo, ¿cierto?, utilizaremos un total de 4.5 toneladas de E y 7 toneladas de F. Y con eso estamos listos más o menos por este video. Gracias por seguirme, gracias por ver este video. Te invito, si no me sigues, a que me sigas. Abajo va a estar mi canal de YouTube, ¿cierto? A que te suscribas y todas mis redes sociales. Así que eso, cuídate, que estés muy bien y gracias por ver este video. Un saludo aquí de tu profe de material industrial.